Bueno, me voy a meter ya directamente con el tema de el cuerpo, focusing de espiritualidad en tiempos de incertidumbre. Porque estamos en tiempos de incertidumbre, pero bien es verdad que siempre lo estamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora somos conscientes de ello y que se trata de una incertidumbre colectiva, en el sentido de que es una incertidumbre compartida por los que vivimos en manera confortable, porque claro, la incertidumbre y consiguiente ansiedad en diferentes grados que nos provoca a los privilegiados del primer mundo, esa ya es habitual en millones de personas en todo el planeta, a las cuales pues nuestro imaginario social las deja aparte porque es un poco molesto recordarlas. Pero bueno, antes de que llegara la pandemia, parecía que nuestro estado de bienestar o semibienestar como colectivo nos protegía de los mayores males. Resultó que no, resultó que algo insospechado podía golpear con dureza todo el planeta. La dificultad de soportar la incertidumbre con serenidad ha dado lugar a un aumento explosivo de enfermedades mentales. Seguro que en vuestro entorno ya lo sabéis y lo habéis vivido. Han proliferado todo tipo de trastornos, de manera que el COVID ha golpeado a las personas en cuyos cuerpos se instaló y a muchas mentes atacadas por el virus de la incertidumbre, provocando fobias, depresiones, estrés, estrés postraumático, ansiedad generalizada, ideación suicida, etcétera. Y encima viene la guerra de Ucrania. Las otras guerras, la de Etiopía o la de Yemen, estaban lejos, no contaban. Pero esta sí, porque Ucrania está a la vuelta de la esquina. Los medios de comunicación se ocupan de recordarlo mientras no tengan alguna noticia más llamativa que dar. Y porque esta guerra, más el peso de lo que arrastrábamos, está abriendo boquetes en nuestra economía. Incertidumbre respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestro bolsillo, respecto a nuestra sociedad. Nos revela esta incertidumbre que nada de lo que en lo que nos apoyamos hasta ahora, incluso para los más favorecidos, es fiable al 100%. La incertidumbre forma parte de la vida, siempre. Voy a compartir pantalla para poder enseñaros algunas cosas. A ver. La incertidumbre es el telón de fondo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es fruto del dinamismo de la misma vida. Está relacionada con la conciencia de los límites de nuestro conocimiento y en especial del futuro. Es una fuente de ansiedad y de creatividad, lo cual significa que nos va a restar lucidez para poder prever en lo que podemos decidir, ¿no? Entonces, esta incertidumbre envuelve toda nuestra vida. A la vez que es fuente de ansiedad, es también fuente de creatividad. Pensad que en los estudios que se han hecho sobre creatividad, infinidad de autores, os he puesto aquí unos poquitos, hablan de que la capacidad de vivir, de tolerar con serenidad la ambigüedad, la incertidumbre, es una característica de la persona creativa. Porque por un lado necesitamos certezas. Dice el diccionario que la certeza es la convicción clara, segura y firme de la verdad o falsedad de algo. A ver, ¿como cuántas certezas podemos tener de algo acerca de si es verdad o mentira de una forma segura y firme hoy? Yo no lo sé. Bueno, pues a la vez que estas certezas necesitamos un cierto grado de incertidumbre. Y si no, ¿qué buscamos en las películas de suspense? A ver, la incertidumbre, la tensión. Necesitamos tensión para mantenernos vivazmente unidos al futuro, para no ser máquinas que una y otra vez están ejerciendo sus funciones de forma mecánica. Necesitamos de la incertidumbre para crecer en nuestras capacidades
porque ella nos permitirá vivir en un mundo cambiante, pues como señala Pels, el organismo se preserva creciendo. Se trata de aceptar la vida con sus dosis de incertidumbre y vivirlo hasta con un cierto talante lúdico, como hacía Rogers, cuando decía: me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Como decía Fromm, la tarea que nos debemos imponer no es sentirnos seguros, sino ser capaces de tolerar la inseguridad. Se dan entonces dos necesidades contrapuestas. Por un lado, una necesidad de cierre cognitivo. Tiene que ver con el segundo escalón de Maslow, con la necesidad de seguridad para sobrevivir, con la homeostasis, con eso que en el focusing de cuando en cuando encontramos de decir: ahora estoy perfectamente bien. Pero también necesitamos la apertura de las estructuras para poder crecer, para estirarnos hacia adelante. Todo eso a la vez que adaptabilidad a la realidad externa en sus limitaciones y posibilidades. La incertidumbre es un proceso cognitivo que abre una sensación de tensión que necesita completarse. Es precisar la respuesta a una interrogante, cerrar la Gestalt de una manera satisfactoria. Como dice Muelas, esta necesidad de cierre cognitivo puede ser definida como el deseo de dar una respuesta rápida a una pregunta o cuestión que tiene contenido confuso y ambiguo. De esta forma, si el cierre cognitivo no se produce, entramos en estado de ansiedad hasta no obtener respuesta. La motivación de cierre o incertidumbre satisface la función esencial de detener la búsqueda incesante de información. Una vez que obtenemos la información deseada, solemos gozar de tranquilidad. Bien, pues ¿cómo lidiar de una manera sana con la incertidumbre? Si queremos afrontarla, podemos utilizar los recursos que nos proporcionan los diferentes modelos y métodos psicoterapéuticos para tener certezas psicológicas. Desde la psicología lo que obtendremos son certezas psicológicas. Uno de los métodos, que sería el focusing, como enfoque cognitivo corporal, el focusing hace ese cierre en el ámbito de la experiencia psicológica, es decir, en el ámbito de la subjetividad personal, de nuestro interior. Cuando hemos encontrado el asidero, obtenemos una sensación de ajá, o de eureka si somos Arquímedes, o de insight si somos freudianos, o como queramos llamarlo. Es eso que Gendrin describe como algo que se desarruga. Tenemos la certeza de que hemos identificado el problema a partir de nuestra respuesta corporal. Es una experiencia del pensamiento intuitivo, pero identificar el problema no es suficiente. Toca identificar la solución o pistas de solución. Y para ello está la fase de preguntar. Aquí a veces, más que una respuesta punzante y puntual como puede ser encontré el asidero, puede darse una experiencia menos punzante, más fenomenológica, en el sentido de ir encontrándola por rodeos, preguntando desde diferentes áreas o puntos de vista. Puede ser más una experiencia de awareness, de darse cuenta, más relajada, más lenta, más global. La experiencia del ajá y la del darse cuenta son dos modalidades de experiencia cognitiva de cierre. Yo me preguntaba, ya hace tiempo, por qué razón la experiencia del focusing hay que enfocarla en el plexo solar. Bueno, pues, ¿qué me encontré? A ver qué pasa en el plexo solar. Yo no sé mucho de anatomía y entonces me puse a investigar. Y me encontré que esa zona es donde termina el nervio vago, denominado así porque merodea recogiendo información interoceptiva por toda la parte superior del cuerpo. Fijaros cómo, partiendo del par craneal del bulbo raquídeo,
va atravesando diferentes zonas como la laringe, el diafragma, el estómago, el corazón, los pulmones, que son responsables de llevar una parte de las fibras parasimpáticas a las vísceras torácicas y que también tienen funciones sensoriales en oídos, lengua y vísceras. Es decir, este nervio va recogiendo las señales de tensión o distensión de todas esas vísceras y de toda esa zona. Se da entonces en nosotros una alternancia de sensaciones desde el sistema simpático y parasimpático, tensión-distensión, en una especie de juego frío-caliente y que termina allí, donde acaba el nervio vago, ha recogido todo eso y nos lo ofrece como producto. Tensión o relajación, hasta que logramos decir, ajá, ya lo tengo. El focusing entonces nos puede dar certezas respecto a nuestra experiencia psicológica íntima, es decir, una parte del campo de la realidad. Pero la incertidumbre abarca todo el amplio campo de la realidad. Y ahora, cuando lo de afuera se tambalea, cuando estamos viviendo morir a tanta gente cercana, en el último mes han muerto 2 personas cercanas a mí de COVID, así, no se dice porque ahora ya no conviene o no es importante, pero es así. Estamos viendo mucho sufrimiento alrededor, estamos viendo una inflación galopante, unos cambios políticos y militares relevantes a nivel internacional, y todos estos temas, de alguna forma, son unos temas que afectan a el sentido de la vida o qué pensamos sobre ella, el sentido también de la muerte. ¿Cómo generar entonces una respuesta serena en nuestro interior sin desensibilizarnos? Porque desensibilizarnos siempre lo podemos hacer, pero no se trata de eso, es conservar la sensibilidad y aún así poder dar una respuesta serena, sana a la incertidumbre. Nuestra inteligencia no da para más a la hora de conocer el futuro, porque ya se ha visto que inferirlo de la información que poseen las generaciones que ahora estamos viviendo no nos da una perspectiva suficiente. Estamos viviendo algo nuevo, un momento nuevo. Yo recuerdo cuando era joven que me impactó que un día mi padre nos dijo a sus hijos, sois unos privilegiados, sois la primera generación que no va a conocer una guerra. Y pensé, pues es verdad, yo no he conocido una guerra, pero es que todas las generaciones anteriores la han vivido. Y es como si la realidad de cuando en cuando nos pusiera colectivamente a prueba, nos hiciera un examen, a ver qué tal nota sacamos, ¿no? Y unas veces es a través de guerras, en países cercanos las tenemos, y otras veces a nosotros nos lo está haciendo a través de esta situación tan dura, tan difícil, tan nueva, tan que hemos tenido que inventar muchas cosas. ¿Qué hacer entonces? ¿En qué apoyarnos? Pues si queremos afrontar la incertidumbre de una manera, además de sana, sabia, nos toca acudir a los recursos que nos proporciona nuestra inteligencia espiritual. Zohar, la creadora del concepto de inteligencia emocional junto con Marshall, señala que la inteligencia espiritual, la utilizamos cuando necesitamos ser creativos, la utilizamos para afrontar los problemas existenciales más difíciles, para volvernos inteligentes en el ámbito religioso, para integrar lo intrapersonal con lo interpersonal, para desarrollar la plenitud de nuestro potencial como personas y para afrontar los temas del bien y del mal, de la vida y la muerte, del sufrimiento y la desesperación. Es habitual hoy que los psicólogos, haciendo gala de una mentalidad integradora y amplia, a la hora de entender a la persona, se refieran a ella como un ser biopsicosocial, pero se les escapa que es más preciso decir que es un ser biopsicosocio-espiritual, si no quieren cercenar esta última dimensión, intrínseca a la persona, que incide y es incidida por los otros subsistemas, y que es indispensable tener en cuenta para la comprensión global de la persona. Si quitamos esta dimensión, nos estamos perdiendo algo
muy importante a la hora de entender a alguien. Pero ¿qué clase de conocimiento y por lo tanto de certeza nos aporta la espiritualidad? Y luego, ¿el focusing tiene algo que decir en este campo? De la psicología de la espiritualidad se ha ocupado en las últimas décadas la psicología transpersonal, surgida como una evolución natural del movimiento de la psicología humanista. Ken Wilber, el autor más conocido y prolífico de la psicología transpersonal, recoge y remoza las aportaciones de los escolásticos y en concreto las que en el siglo XIII Giovanni Fidanza, conocido como San Buenaventura, había señalado como diferentes niveles epistemológicos a partir de tres órganos de conocimiento que él metafóricamente llama ojos. Cada uno de ellos es una fuente de obtención de certezas sobre diferentes niveles de la realidad. Nos habla del ojo del cuerpo o de la carne, lo pongo así porque él habla de la lumen inferior, luz inferior, y del espíritu como luz superior. Pues el ojo del cuerpo es el que conoce a partir de los sentidos, el que obtiene certeza mediante la observación de lo que ocurre en la realidad sensible a través de los sentidos corporales, que dará lugar a certezas irreductibles. Esto es rojo, esto es cuadrado, certezas. El ojo de la mente conoce la realidad mediante la aplicación del razonamiento, su instrumento de visión, con la intención de obtener un conocimiento veraz que generará la certeza de verdades evidentes o axiomas, que serán diferentes según también incluso los movimientos filosóficos, pero bueno, que llega a concretar una serie de certezas racionales. El ojo del espíritu conoce la realidad trascendente mediante intuiciones reveladoras. Aquí veréis que cuando habla del ojo de la mente dice, bueno, aquí pertenecen este tipo de ciencias como las matemáticas, la sociología, la psicología convencional, la antropología, la historia. El ojo del espíritu es aludido a través de textos revelados. Pero luego perfila más Wilber y dice, si aplicamos el ojo de la mente, el razonamiento, a lo directamente observado desde el ojo de la carne, lo sensible, es posible formular inductivamente leyes concernientes a este campo. Y eso es lo que hacen las ciencias empírico-analíticas. Mirar desde la razón la realidad sensible. Entonces dice, bueno, esto da lugar a la química, la física, la biología, la medicina, la geología. Si se aplica el ojo de la mente a su propio campo, pues dará lugar a estas otras ciencias de las que he hablado, a este otro tipo de certezas. Si se dirige el ojo de la mente al campo de lo trascendente, es decir, si se reflexiona sobre las experiencias de tipo espiritual, tendrá lugar lo que Wilber llama ciencias translógicas, transracionales, transpersonales o contemplativas. Estas ciencias pueden tener como finalidad la sistematización de los datos concernientes a las experiencias espirituales, sistematizadas desde la razón. Así ocurre en las diferentes teologías, en los sistemas teístas y en las diversas metafísicas espirituales no teístas, o también la creación de metodologías que permitan el acceso a este tipo de experiencias, metodologías de meditación, metodologías de oración, etc. Pero este enfoque de Wilber a mí me plantea algunos problemas, porque en su esquema, en forma de tarta, como si dijéramos, no hay lugar para la interacción entre cuerpo y espiritualidad. Por eso yo lo he modificado y lo he puesto de esta otra forma. Aquí interaccionan cada uno de los tres ojos con los otros dos. Entonces, también el cuerpo interacciona con el ojo del espíritu y el ojo del espíritu con el ojo del cuerpo. Vamos a ver. Voy a complicarlo más. Aprovechando que estamos todavía en un momento de la mañana que todavía no estáis agotados. Entonces digo, bien, ¿qué pasa cuando
el ojo del cuerpo mira hacia el ojo del espíritu. Bueno, aquí os quiero poner algo anterior. Cuando dice que cuando desde el conocimiento racional discursivo se mira lo sensible, da lugar a las ciencias naturales, cuando desde el ojo del cuerpo se mira lo racional, vamos a tener la sensación sentida, la intuición. Desde el cuerpo estamos buscando conceptos, significados a esa sensación sentida a través de la intuición. Eso no quedaba reflejado en el mapa de antes. Digamos que la sensación sentida sería cómo desde eso que estamos viviendo corporalmente buscamos el sentido intuitivo que tiene para nosotros. Luego, cuando desde el ojo del cuerpo miramos el mundo del espíritu, vamos a tener sensaciones sentidas sobre valores éticos y sobre lo santo. Eso vamos a tener sensaciones sentidas. Cuando digo lo santo, luego veréis por qué lo diferencio de los valores éticos, Pero son sensaciones sentidas que podemos experimentar ya en relación con el mundo espiritual. También puse ahí que cuando desde el ojo del espíritu miramos lo sensorial, vamos a tener el arte. El arte es esa mirada diferente, espiritual, sobre lo sensible. Entonces, si el cuerpo nos da certeza respecto al material exterior, ¿cómo se implica el cuerpo en la relación espiritual? Bueno, la confirmación científica de que el cuerpo es sensible a la realidad espiritual la tenemos en muchas investigaciones con personas realizando actividades de tipo espiritual, pero tenemos directamente una serie de autores que han estado investigando la relación entre el cerebro y la actividad espiritual. Y tenemos, por ejemplo, Fisher, que nos habla de algunos estados de conciencia no ordinarios, que nos cuenta Rubia también, y nos sirven para explicar los estados extáticos que se producen espontáneamente en algunos místicos. Yo diría, estados estáticos que se producen espontáneamente porque los estados estáticos que son buscados a través de drogas o a través de algún tipo de técnica concreta, es decir, estados estáticos a voluntad, a mí no me parece que tengan que ver con lo espiritual, tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso, pero no necesariamente con lo espiritual, no tienen contenido espiritual, aunque las experiencias pueda la persona vivirlas como si fueran experiencias espirituales. Y ahí tenemos que estar atentos y no dejarnos confundir. Que en el mercado hay mucha gente vendiendo cosas de imitación. En los experimentos de Persinger también estudió desde el plano neurológico cómo la estimulación espontánea del lóbulo temporal con pequeños ataques eléctricos, pues daba lugar también a esa misma sensación de viajar en el tiempo y en el espacio y la provocación de sensaciones auditivas, y de alguna manera decía eso mismo ocurre, pero de una manera espontánea en algunas situaciones de éxtasis místicos. Álvarez lo relaciona también ese tipo de situaciones con las de la epilepsia. Dice que tiene un funcionamiento bastante parecido a la epilepsia. Y es que de pronto se encienden muchas más conexiones neuronales de las habituales. Y Beauregard, frente a los que mantenían que la dimensión espiritual actuaba a un punto en el cerebro, que le llegaron a llamar el punto divino, dijo ni hablar, como mínimo, la actividad espiritual va a influir y a intensificar 6 regiones del cerebro, incluidas el lóbulo caudado, la corteza insular, lóbulo parietal, bueno, es igual. Si bien estas investigaciones nos hablan del sustrato material de algunas experiencias espirituales de tipo extraordinario, ¿cómo es la experiencia somática íntima? Es decir, ¿cómo son percibidas sensorialmente por la persona
las experiencias espirituales, no solo las extraordinarias, sino otras mucho más ordinarias. ¿Se da algún tipo de sensación sentida relacionada con la espiritualidad? Pues aquí, si queremos matizar, tendremos que distinguir dos dimensiones de la espiritualidad. Una espiritualidad horizontal. Nace de la motivación hacia la comunión con los demás, es decir, la unión de diferentes individualidades en algo más grande que ellas, construyendo un sistema más complejo, que representa un salto cualitativo respecto a los subsistemas que la integran. A veces cuando se habla de sinergia, se refiere, y esto lo hablan a veces en las empresas y así, se refiere a esa cualidad de unirse más allá de uno mismo en un algo más grande, en un algo colectivo. Pues esa sería la espiritualidad horizontal, el ansia de comunión con la globalidad de lo existente. La espiritualidad vertical nace de la motivación hacia la comunión con lo que Otto llama lo santo, en una experiencia humana ampliamente testimoniada en la historia. A lo largo de la historia tenemos tantísimos miles de experiencias de espiritualidad, de comunión con los santos, que no podemos negarlas. No podemos decir esto no existe porque no sé cómo tratarlo. Maslow decía que hay una tentación para la persona que solo tiene un martillo de tratar todo lo que ve como si fuera un clavo. Bueno, pues a veces yo creo que nos pasa un poco eso dentro de la psicología. Si esto no sé lo que es, lo convierto en un clavo y así puedo hacer algo con ello. Pues a lo largo de la experiencia humana hay demasiadas experiencias narradas muy detalladamente. Entonces, lo santo, que lo pongo así porque hay muchas maneras de llamarlo, la persona no es que necesite apropiárselo, sino saberse apropiada por ello, sea cual sea la descripción que se dé del misterio de lo absoluto. La dimensión horizontal está íntimamente ligada al ejercicio de valores éticos, en tanto que, como lo llama Rosal, son fuerzas que dan sentido a la vida, y este autor, que los ha estudiado desde el punto de vista psicológico, ha descrito 22 de esos valores que parecen ser universales o universalizables. Aquí tenemos, sin que sean exhaustivos, pero él ha estudiado estos desde el punto de vista psicológico. Dice que son universales o universalizables porque van en dirección a la autorrealización. Es decir, son auténticas metamotivaciones. Por eso Gendlin se refiere globalmente a ellos como dirección hacia la vida. Cuando Gendlin trata de los valores, los llama dirección hacia la vida. Y es una dirección hacia la vida que surge del interior de la persona. Pensemos, a mí me gusta esta imagen que hago yo de la personalidad, la podría complicar más, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Entonces, pongo como si la personalidad, cada una de las personas fuésemos este iceberg. Hay una parte más consciente, como es el pensamiento y la voluntad. Luego hay otra parte más inconsciente, el fondo endotímico. Y luego he puesto esa línea vertical de los valores éticos. Porque como dice Fromm, los valores son la columna vertebral de la personalidad y nos atraviesan por entero. ¿Qué certeza nos ofrecen estos valores? Pensad que estamos hablando de unos valores compartidos. Estos valores, esta columna vertebral mía, la comparto con otras personas. Otto Kemper, el psicoanalista heterodoxo, decía que la conciencia y vivencia de valores objetivos, es decir, que no son subjetivos, sino que son compartidos objetivamente con otras personas, es uno de los síntomas de la maduración del ego. Un ego maduro, sano, está atento a los valores y vive esos valores éticos como algo objetivo, no algo que yo elijo
porque yo lo siento así, sino que es algo a lo que yo me he de adherir y que está más allá de mí. La certeza que nos ofrecen los valores, con toda la complejidad del tema, es una experiencia interior de disfrute y armonía cuando los practicamos. Y como señala Gandhi, el alivio corporal, al unificarse interiormente el sujeto, surge justamente de esa unificación, al descubrir la manera de vivir esos valores en mí en concreto y en esta situación en concreto. Son valores objetivos, pero no los vivo de una manera objetiva y general. Los vivo íntimamente y en mi situación y desde quién soy yo y quién es y cuál es también la jerarquía de valores que es diferente para cada persona. Y es que, como señala Guardini, toda virtud cuenta con una actitud. Para que la virtud sea pura, plena, natural, tiene que existir una propensión a practicarla. La auténtica virtud de la veracidad solo la logra el que ama la verdad. Se realiza no solo por un tú debes, sino también porque se disfruta con ella, porque es hermosa, porque solo ella hace la vida luminosa, ancha y digna de su nombre, porque una vida sin verdad resulta burda, miserable y en el fondo tonta. Estos sentimientos tienen que estar ahí, si no se quiere que el empeño en la veracidad se convierta en una fatiga cuyos resultados, aunque meritorios, no llevan a la plena libertad. Digamos que, por lo tanto, la vivencia de esos valores conlleva un disfrute, también esfuerzo, pero no solo esfuerzo, ni es lo principal es el disfrute y el ahondamiento que vivimos con esos valores. Es que estamos hechos para vivir los valores éticos. Estamos fabricados así, distanciándose de los útiles estudios de Colbert y Gilligan sobre la evolución moral. En las 2 últimas décadas hay numerosas investigaciones sobre bebés en las que en forma muy ingeniosa, imaginaos investigaciones con bebés sobre valores éticos. Bueno, pues yo la primera vez que leí que había esa investigación digo, pero ¿cómo lo hacen? Pues muy interesante y de una forma muy ingeniosa. Y en estas investigaciones, en las que ahora no me da tiempo de entrar, pero que tienen mucha gracia, ya se comprueba en los bebés de 9 meses el sentido de la solidaridad y en los bebés de 12 meses el sentido de la justicia. Al igual que el sentido de la belleza estética, los niños muy pequeños ya tienen conciencia de la belleza moral. Estos son algunos de los autores que han investigado sobre la inserción de la conciencia ética desde nuestro nacimiento y que ellos han confirmado con bebés tan pequeñitos que todavía no tienen la influencia de las introyecciones éticas que a veces, en vez de favorecer, estropean la vivencia de los valores éticos. Bien, pues digamos que estos valores éticos darán lugar dentro del focusing a esa sensación sentida cuando estamos resolviendo en la sesión alguna cuestión que tiene que ver con los valores éticos. Por ejemplo, temas de culpa, temas de decisión, muchos temas que tienen que ver con una decisión en que hay un conflicto ético o que hay un conflicto emocional pero con implicaciones éticas. Entonces, el empleo del focusing ayudará al encaje del marco valorativo de la persona con la respuesta corporal dada en forma idiosincrásica para cada situación específica. Cada uno vive los valores desde su momento, su situación. No es lo mismo la manera de vivir los valores éticos un niño de 7 años, un bebé y un adulto de 40, porque tienen situaciones diferentes. Pero esa conciencia nos impregna desde el inicio. Pues cuando se vive esa sensación sentida sobre valores éticos, ese encaje, en mi experiencia en terapia, sí que hay alivio en el plexo solar. Pero seguramente, además de alivio en el plexo solar, la sensación sentida
no es solo de liberación, no es solo de librarse de preocupaciones, del estar bien homeostásicamente. Hay también una sensación de liberación para, no solo liberación de, sino también, como decía Fromm, liberación para. Una liberación al sentido de algo más grande que uno mismo, que una misma. Por un momento, os voy a pedir que a vuestro compañero de al lado, de la silla de al lado, le digáis sin palabras, le expliquéis sin palabras, sin hablar, algo tan sencillo como yo y tú tenemos manos. Venga, adelante, a ver cómo se lo explicáis. Hola. ¿Dónde habéis señalado para decir yo y tú? Habéis señalado la zona del corazón, no la zona del plexo solar, no, la zona del corazón. ¿Qué pasa? Que parece que el sentido de identidad lo tuviéramos asociado justo a esa zona. Entonces, teniendo en cuenta que en nuestra sensibilidad occidental, al menos, nadie ha visto que haga yo y tú. Al menos desde aquí no lo veía. Si alguien lo ha hecho, pues que se explique. Pero en nuestra sensibilidad occidental y en la sensibilidad mítica y en otras muchas culturas, se señala como que la zona del corazón tiene que ver con la intimidad personal y la identidad personal. Por coger un ejemplo de la Biblia, el profeta Ezequiel dice, de parte de Yahvé, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Fijaros que está uniendo espíritu y corazón. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Fijaros que está hablando del espíritu simbolizado en el corazón. La tradición medieval hablaba de la dilatación del corazón y se habla de sentidos del corazón o sentidos del hombre interior. Igualmente, la tradición esicasta, de los monjes esicastas, pone el acento en el corazón y hablan de un conocimiento en el que la inteligencia desciende al corazón. ¿Qué pasa ahí? Pues es probable que la vivencia de la certeza moral de este encaje, juntamente con la repercusión en la zona central del cuerpo, aparezca como una sensación de libertad y expansión en la zona del pecho. Yo así lo he observado en terapia. Cuando se trata de este tipo de sensación sentida que va más allá de lo que es solucionar un problema psicológico, sino que es la adhesión a unos valores, el encontrarse que ya sé cómo vivir estos valores, cómo aunarme por dentro con eso que es más grande que yo, con eso que está fuera de mí, la persona empieza a respirar de una manera más ancha. Es como la identificación de uno mismo, una misma, con quien soy yo realmente en mi fondo personal, del yo real con el yo ideal. Es el ensanchamiento del alma, la magnanimitas, que se llama. Es vivir en plenitud. Algunos autores identifican los sentidos espirituales justamente en la zona del plexo cardíaco, como hemos leído en Ezequiel. ¿Por qué? Por todo lo que tiene este centro, el centro cardíaco en términos de chakras, de vaivén interactivo amoroso. Y no otra cosa son los valores éticos. Un vaivén interactivo amoroso entre yo y los demás y yo. Esos son valores éticos. Porque cuando pagamos impuestos con honestidad, cuando reciclamos, cuando decimos la verdad, aunque nos perjudique, estamos amando, igual a personas que no conocemos. Pues estamos amando el planeta, estamos amando a seres a los que no conoceremos nunca. Vivir los valores éticos implica ese ir y venir amoroso, de fuera a adentro, de expandirnos en el latido de la vida en nuestro corazón y de nuestros pulmones, que inspiran esos valores comunes a la humanidad a lo largo de toda su historia. Pensar que los etólogos dicen, los humanos hemos sobrevivido
por capacidad de cooperación, que en Atapuerca se ha encontrado algún cadáver de niño de 12 años con síndrome de Down y que decían, para que en Atapuerca este niño haya podido sobrevivir hasta los 12 años, ha necesitado que le hayan cuidado mucho los demás. Alguien que seguramente no serviría para cazar ni para ninguna cosa utilitaria. Es decir, esos valores éticos están recorriendo la humanidad desde a lo largo de toda la historia de la misma. Y nosotros respiramos eso, esos valores, los insertamos, inspiramos ese aire, lo insertamos en nuestra subjetividad y los devolvemos al exterior marcados por nuestro aliento íntimo, personal, idiosincrásicamente, contribuyendo a crear una sociedad más humanizada. Pero, ¿cómo saber que no nos equivocamos? Que esa respuesta que he encontrado no es un espejismo fantasioso. Ahora ya tengo una sensación sentida. Mientras en el focusing, que se refiere a la propia experiencia psíquica, solo uno mismo es el juez de sus certezas, en el campo de los valores éticos, en el que tratamos de valores comunes, esa certeza psicológica no nos es suficiente. Seguramente Hitler y Stalin estaban muy seguros de que lo que hacían de matar a sus enemigos de esa manera indiscriminada estaba bien, según su ética, porque estaban favoreciendo a su nación. Seguramente tendrían una sensación sentida de encaje, sí, eso es. Vamos a matar a todos los judíos, a todos los gitanos, a todos los enemigos. Bien, igual que podemos ser daltónicos con el ojo de la carne y podemos igual no distinguir bien los colores y llamar rojo al verde y verde al rojo y cosas de estas, podemos ser daltónicos desde el punto de vista ético. ¿Qué criterios nos toca seguir? A mí me gusta mucho el que emplea Gubernet, que es un especialista en el discernimiento espiritual y que resume la prueba de veracidad espiritual de esa sensación sentida en dos cualidades. Él no habla de sensación sentida, eso lo hablo yo. Él dice dos cualidades. Una, que produce paz interior. Muy bien, hasta ahí estamos con el focusing. Luego dice otra, que ayuda al crecimiento de la comunidad humana. Esa es la prueba del 9 de fuera. Esa es la prueba de que no solo me da paz, sino que también va a contribuir a la paz de los de fuera, al crecimiento de los de fuera, que no significa complacerles, es otra cosa. Va a contribuir al crecimiento del exterior, de la sociedad humana. Mientras el primero, el de lograr la paz interior, es al que estamos acostumbrados en focusing, el segundo es una garantía de que no se trata de un engaño narcisista o psicopático. Pero hay otros tres tipos de experiencias espirituales en la dimensión vertical que dan lugar a certezas propias. Hemos hablado hasta ahora de la espiritualidad horizontal. Vamos a hablar ahora de certezas en la espiritualidad vertical. Fijaros que también hay, en relación con la sensación sentida, he puesto sobre valores éticos y sobre lo santo. Y luego también he puesto una diferencia que hace Maslow muy interesante entre experiencias espirituales, experiencias cumbre y experiencias de meseta. La experiencia cumbre es conocimiento puro desde el ojo del espíritu y es lo que se viene llamando experiencias místicas, que son punzantes, que son puntuales, que son intensas, que son fuera de lo común. En relación con ellas, ¿qué podemos hacer en terapia cuando una persona nos viene con esto? Cuando surge dentro de la terapia, a mí me ha pasado a veces personas que haciendo focusing en relación con algún tema espiritual, la persona ha tenido algún tipo de experiencia de este estilo. ¿Qué nos toca? Pues nos toca acogerlas y contrastarlas. Este contraste no lo podemos hacer con la sensación sentida habitual,
Aunque se hable sensorialmente de esta comunión con el absoluto, tal comunión no se refiere a sensaciones corporales exteroceptivas ni interoceptivas, sino a otras que se dan en el ámbito de la intimidad. Agustín de Hipona, en su libro de las Confesiones, decía lo siguiente, él habla muy sensorialmente de su descubrimiento de la experiencia de Dios. Y luego él dice, ¿qué es esto, Dios mío, que yo amo cuando te amo? No es una hermosura sensible, ni las melodías de un cántico variado, ni el suave olor de las flores, ni el gusto del maná, ni caricias corporales. No, no es nada de eso lo que yo amo en mi Dios. Y sin embargo, lo que yo amo en Él es cierta luz, cierta voz, cierto olor, cierto alimento, cierto abrazo que solo pueden sentirse en lo más interior. Mi alma ve brillar una luz que no está en el espacio. Oye un sonido que no se extingue con el tiempo. Siente un perfume que no lleva el aire. Gusta un alimento que no disminuye ni cansa. Está hablando de sentidos, pero está diciendo que no son los sentidos corporales. Los monjes medievales hablaron de los sentidos espirituales y se expresaban como si cada uno de los sentidos exteriores tuviera un gemelo en la parte interior en que nos abrimos a lo espiritual. Y por lo tanto habría una vista espiritual, un oído espiritual, un olfato espiritual, un tacto espiritual, un olfato espiritual. Hay un hermoso himno al Espíritu Santo del siglo IX en el que se le pide precisamente que despierte la luz de los sentidos. Ascende lumen sensibus, dice, y se está refiriendo a estos sentidos espirituales que no sabemos muy bien cómo definirlos y cómo concretarlos y cómo decir dónde están. Pero vamos a ver, si se trata, como dice Arintero, un especialista en mística, de una sensación real y verdadera, pero puramente espiritual, vamos a ver, si estamos hablando, como dice Gendrin, del cuerpo como lugar en el que transcurre nuestra experiencia, alguna cosa pasa en nuestro cuerpo, como ya han demostrado los investigadores que he citado antes, en relación con estos sentidos espirituales, una especie de segunda sensibilidad que algunos autores dicen situada junto a la corporal y superior a ella, en cuanto a sus actos, con la que el espíritu experimenta de forma sensible lo divino. Fijaros, una sensibilidad muy paradójica, porque, por ejemplo, Rabindranath Tagore, el poeta hindú, en su poema llamado El viene, viene, viene siempre, empieza diciendo, ¿no oísteis sus pasos silenciosos? Vamos a ver, si sus pasos son silenciosos, ¿cómo diablos vamos a oírlos? ¿O cómo Juan de la Cruz puede hablar de una regalada llaga, sin ser masoquista? Hay muchas paradojas cuando se habla de los sentidos espirituales y cómo se describen. Pero sí hay una certeza perceptiva. A veces se manifiesta solo como una presencia. Os voy a leer un pequeño fragmento de una conocida mía que ha tenido unas cuantas experiencias de este estilo. Me dice, en otra ocasión, hacía rato que dormía cuando algo me medio despertó. Recuerdo que me encontraba boca abajo y que estaba oscuro. No podía ver, pero fuera de la habitación, al fondo del pasillo, volvía a estar él. Él se está refiriendo, esta mujer esteísta, se refiere a Dios. Se despierta en la oscuridad, boca abajo, no ve nada y sin embargo, al fondo del pasillo oscuro ahí está él y tiene esta certeza total. Os voy a leer ahora cómo describe su experiencia García Morente, un catedrático de filosofía ateo que en los años 30 tuvo esta experiencia que le cambió la vida. García Morente, ya digo que era un catedrático de filosofía muy famoso y también famoso por su ateísmo, relata esto.
En el relojito de pared sonaron las 12 de la noche. La noche estaba serena y muy clara. En mi alma reinaba una paz extraordinaria. Aquí hay un hueco en mis recuerdos más minuciosos. Debí quedarme dormido. Mi memoria recoge el hilo de los sucesos en el momento en que me despertara bajo la impresión de un sobresalto inexplicable. No puedo decir exactamente lo que sentía. Miedo, angustia, aprensión, turbación, presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder ya mismo, en ese mismo momento, sin tardar. Me puse de pie todo tembloroso y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. Fijaros cómo ha descrito muchas cosas con muchos detalles sensoriales exteroceptivos, el relojito, la bocanada de aire. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica, de esas diminutas, de una o dos bujías en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando, pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad, y no podía caberme la menor duda de que él era, puesto que le percibía, aunque sin sensación. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente, y que yo sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indiscutible evidencia. Si se me demuestra que no era él, o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, surgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él, porque lo he percibido. Fijaos que habla de percepción sin sensación. Esa es una certeza. Desde el focusing, podemos acoger las experiencias trascendentes que nos puedan aparecer en terapia espontáneamente, relacionadas con el ojo del espíritu. Pero también, como decimos, ya no estamos solos, no estamos hablando solo con nuestra experiencia psicológica, sino con la experiencia de algo más que es el misterio, algo que nos supera. Por lo tanto, no es solo nuestra experiencia, sino la experiencia mía junto con ese algo. Y ese algo es real, me lo estoy inventando. Nuestra tarea como acompañantes en el focusing es también complementar esa acogida con la experiencia terapéutica de discriminar si más allá del enraizamiento en la sensación sentida espiritual, se trata de una experiencia sana y no de una experiencia psicótica. Pensad, por ejemplo, en esta narración que describe una persona su experiencia espiritual. Me siento tan cerca de Dios, tan penetrado por su espíritu, que en cierto sentido soy Dios. Veo el futuro, planifico el universo, salvo a la humanidad. Soy absoluta y totalmente inmortal. Soy incluso masculino y femenino. Todo el universo pasado, presente y futuro, animado e inanimado, está dentro de mí. Toda la naturaleza y toda la vida y todos los espíritus trabajan conmigo y están unidos a mí. Todo es posible. En cierto sentido, soy idéntico a todos los espíritus, desde Dios hasta Satán. Yo supero la contradicción entre el bien y el mal y creo la luz, la oscuridad, los mundos, los universos. ¿Cómo suena esto? Este señor dice que tiene una visión mística, pero este señor es una persona bipolar en pleno brote psicótico. Entonces, cuando la persona está convencida totalmente de que eso es una experiencia mística, cuando la persona que a veces me acude a terapia y me pregunta, ¿me estoy engañando? Si me dice me estoy engañando, ya empiezo a creerme que puede ser verdad. Porque el psicótico no duda de si se está engañando o no. Es cierto. Entonces yo le propongo una cosa muy simple.
le propongo que pregunte a quienes tiene alrededor si ven algún cambio positivo en ella, porque las experiencias cumbre transforman al sujeto, son para eso, no son para lucirse, no son para ver muchos colorines o escuchar cosas muy bonitas, es para transformar a la persona. Este es su sentido. Agustín, cuando señala las diferencias entre los brotes psicóticos y las experiencias místicas, dice que la experiencia mística deja al sujeto más conectado y comprometido con el mundo, aumenta su capacidad de amar y servir, se torna más apreciativo de la belleza y milagro de la vida. Lo que experimentó dejó al individuo con sentimiento de reverencia por todo lo vital, aceptando cada aspecto de la vida y de la muerte como sagrados. Bien, esto sería en relación a las experiencias cumbre que nos narran las personas o que aparecen espontáneamente en la terapia. Pero Maslow también habla de la experiencia de meseta, que después valoró más que la experiencia cumbre desde el punto de vista espiritual, porque esta experiencia es más estable y sosegada, y su desarrollo depende más de nosotros. Este autor se refería a la experiencia de meseta, que veis ahí que la he puesto como el ojo de la razón mirando el mundo del espíritu y el mundo del espíritu incidiendo en el ojo de la razón, y él dice que había estudiado durante años las experiencias cumbre. Pues luego Maslow se puso a estudiar las experiencias de meseta y decía, hoy en día es muy importante, casi un lugar común, el descubrimiento de que la experiencia mesetaria se puede alcanzar, aprender y ganar mediante la práctica ardua y prolongada. Tiene sentido aspirar a ella, pero no conozco ningún modo de evitar el necesario proceso de madurez, vivencia, vida, aprendizaje, y todo eso requiere tiempo. La visión momentánea es desde luego posible en las experiencias cumbres que finalmente todo el mundo puede tener alguna vez, pero tomar residencia, por así decir, en la alta meseta de la conciencia auditiva es totalmente otra cosa. Es más bien un esfuerzo de toda la vida y no debería confundírselo con el cuelgue del jueves por la noche que muchos jóvenes toman por el camino de la trascendencia. Para el caso no se lo debería confundir con ninguna experiencia en particular, la experiencia de meseta. Dice, la experiencia de meseta tiene siempre un contenido no ético y cognoscitivo, lo que no siempre es cierto con las experiencias cumbres que pueden ser pura y exclusivamente emocionales. Depende mucho más de la voluntad que las experiencias cumbres. Estas experiencias de meseta, como veis, son también cognitivas y tienen detrás un marco de referencia, una cosmovisión coherente. Esa experiencia de meseta se da en el marco de unas creencias compartidas por un grupo espiritual. Está el ojo de la razón también implicado. Dice, estas experiencias de meseta guardan una relación intensa con el cultivo de los valores trascendentes. El focusing puede ayudar a personalizarlas precisamente a través de la implicación, además del ojo de la mente y del espíritu, del ojo de la carne, uniendo el enfoque en imágenes o textos espirituales a la sensación sentida. Es utilizarlo en la lectura de textos inspirados o en la oración. Tenéis un muy buen capítulo de Luis López y Mariano Gastalver en que se dan muchas pistas, unas pistas fantásticas, para profundizar en ello, para cómo desde el focusing ayudar a que esta experiencia de meseta no deje de lado, se enraíce en nuestro cuerpo, en la sensación sentida, y se haga nuestra, íntima. En conjunto, podemos decir que la espiritualidad nos aporta la certeza de que se trata entonces de sobrevivir, pero no a cualquier precio. Se trata de sobrevivir con la dignidad de afrontar la incertidumbre psicológica, manteniendo nuestros valores básicos, con la certeza de la orientación que ellos nos dan desde la inteligencia espiritual. Y tampoco importa tanto la incertidumbre, sino que podemos aprovecharla para crecer desde el punto de vista espiritual. Podemos preguntarnos, ¿qué mensaje espiritual me trae a mí la pandemia? ¿Qué me revela acerca de la realidad? ¿Qué me ha revelado acerca de mí? ¿En qué año estaba que ahora la pandemia me descubre? Y lo mismo que la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación económica y tantas cosas tormentosas como tenemos en estos momentos.
Esas son algunas de las buenas preguntas que nos podemos hacer. Frente a la incerteza de lo que nos va a ocurrir, está la certidumbre del valor de los otros y del nuestro. Esa es una certeza clara, que nos da el sentimiento ético, que vale la pena el aunamiento interno de los propios valores con la propia conducta y de aunamiento externo con quienes nos rodean y con lo que nos rodea, y el aunamiento con el mundo de lo invisible que traspasa el tiempo y el espacio. A mí me gusta pensar ese iceberg que he puesto antes como símbolo de la personalidad, pensar en la amplitud del misterio que en esta imagen del iceberg he colocado como fondo vital en el que flotan todos los icebergs. Eso sería para mí ese misterio, ese algo en el que está inmerso todo lo que existe y que nos hace pertenecientes no al pequeño círculo de parientes, compañeros y amigos, sino al conjunto de la realidad. Esto a lo que aludía Bateson cuando hablaba de el patrón que liga a la orquídea con la prímula y al delfín con la ballena y a los cuatro conmigo. Pues como decía Steinras, si cogemos cualquier objeto, por ejemplo una piedra, y la miramos fijamente, veremos la piedra más un horizonte, es decir, que se recorta contra algo que no se ve. Es decir, cada cosa se ve contra un fondo de nada, de no cosa. Y esa no cosa, que las diferentes cosmovisiones han llamado de mil maneras, Zeus, Dios, Brahman, Gran Espíritu, Gaia, energía, como dice Steinras, cobra para nosotros mucha más importancia que todas las cosas del mundo juntas. Porque esa no cosa, en la propia cosmovisión, diferente en las diferentes personas, es la que aporta el contexto que permite interpretar cada fragmento de la realidad y darle sentido o confiar en que lo tiene. Cualquiera que tenga una cosmovisión espiritual consistente y global puede sacar de ella inspiración y fuerza para afrontar con serenidad y decencia la incertidumbre o esa realidad tormentosa en la que andamos. Acoger la incertidumbre desde la confianza de que estamos sumergidos en el carácter positivo del conjunto de la realidad. Y que, como decía John Cage, cada algo es una celebración de la nada que lo sostiene. Cada momento de nuestra vida, cierto o incierto, puede ser una celebración de un significado amplio en el que inspirar y expirar con libertad y plenitud, para resistir y trabajar a favor de la vida con mayúsculas, la vida plena, toda traspasada por el espíritu.